Vamos a resolver este problema de selectividad del tema trabajo y energía. Nos dice, se quiere hacer subir un objeto de 100 kilos a una altura de 20 metros. Para ello se usa una rampa que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Determine el trabajo para subir el objeto si no hay rozamiento y el trabajo necesario para subir el objeto si el coeficiente de rozamiento es 0,2. Y nos dan como dato el valor de la gravedad. Bueno, lo que siempre empezamos a escribir son nuestros datos. Tenemos que la masa son 100 kilogramos, la altura que tenemos que subir el objeto son 20 metros y en este caso el plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. En el apartado A me piden que calculemos el trabajo necesario para subirlo si no existe rozamiento. Bueno, vamos a pintar nuestra situación. Bueno, más o menos este es nuestro plano inclinado. Aquí tendríamos nuestro cuerpo. Bueno, esta es la inclinación. Vamos a pintar, como siempre, comenzamos pintando todas las fuerzas porque luego nos van a hacer falta casi seguro. Bien, entonces aquí tenemos la fuerza peso. Como tenemos un plano inclinado, lo descomponemos en su componente Y y su componente X. Al estar apoyado en una superficie aparece una fuerza normal, que ya sabéis que es la fuerza de reacción, y nos piden que esto vaya subiendo el movimiento en este sentido, de manera que en este apartado A no tendremos que pintar la fuerza de rozamiento, pero en el siguiente sí, y tendremos que tener en cuenta para dónde se está moviendo. Bueno, esta sería nuestra situación. Bien, empezamos pues calculando las fuerzas. Peso es igual a masa por gravedad, son 100 por 9,8, de manera que el peso es igual a 980 newton. Peso X sabéis que es P, y como se ve en el dibujo, por el seno del ángulo, y peso Y es P por el coseno del ángulo. De manera que me queda que peso X es igual a 980 por el seno de 30 grados, y esto es igual a 490 newton. Y peso Y es igual a 980 por el coseno de 30 grados, y esto es igual a 848,7 newton, que va a ser igual numéricamente a la fuerza normal, pero en sentidos contrarios, tal y como se ve en el dibujo. Bueno, esta de aquí sería la altura, que no la hemos pintado. Ya tenemos todas las fuerzas pintadas menos una. ¿Cuál? Pues la que nos va a hacer falta para subir el cuerpo, porque si no tuviéramos nada, ¿qué pasaría? Que por la gravedad mismo el cuerpo tiende a bajar, pero sin embargo tenemos que subirlo y por lo tanto tendremos que aplicar aquí una fuerza F que tendremos que calcular. Bueno, vamos a suponer la situación más sencilla posible. ¿Y cuál es esa situación? Pues que la velocidad es constante. Eso me implica que la aceleración va a ser nula, metros segundo cuadrado, de manera que la resultante en el eje del movimiento, suponemos que nuestro eje X va a ser 0. ¿Esto qué me implica? Pues que tal y como vemos en el dibujo, en este eje del movimiento tenemos AF y tenemos P sub X, de manera que F tiene que ser igual en módulo a P sub X para que podamos subir el cuerpo con una velocidad constante. Sería la fuerza mínima que podemos ejercer para que vaya subiendo el cuerpo. De manera que tendremos que la fuerza F que tengo que aplicar, como hemos dicho, es igual a P sub X y numéricamente es igual a 490 newton. Esa es la fuerza que tengo que aplicar y el trabajo que me piden es el que desarrolla esta fuerza. Entonces, para el trabajo recordamos que su expresión era el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, y esto es el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forma. ¿Y qué ángulo forma? Bueno, pues si veis, la fuerza F y mi movimiento tienen la misma dirección y sentido y por lo tanto el ángulo es 0. De manera que esto vale 1.
y me queda que esto es igual a F por incremento de R. Ya lo tengo casi calculado. ¿Qué ocurre? Que no sé cuál es el desplazamiento. Lo que sí sé es el ángulo, lo tengo aquí, alfa, y sé la altura. Y eso es lo que voy a usar para poder calcular el desplazamiento. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a usar? Esto es la altura, esto es el ángulo y esto es el desplazamiento. Entonces, si usamos el seno del ángulo, me va a relacionar el cateto opuesto, que en este caso es la altura, con la hipotenusa, que va a ser el desplazamiento. Si despejo de aquí el desplazamiento, obtengo h partido seno del ángulo, y eso es lo que voy a sustituir aquí, de forma que me queda h por el seno del ángulo, y aquí solamente ya pues sustituyo mis datos. ¿Qué datos eran? Pues la fuerza eran 490 newtons, la altura 20 metros, que es un dato del problema, entre el seno de 30, que 30 también es un dato del problema. Si hago este cálculo, obtengo 19.600 julios, que es el trabajo que realiza la fuerza F, que es la que tengo que aplicar para que el cuerpo suba con una velocidad constante. Este sería el primer apartado. Bueno, vamos por el segundo. En el segundo apartado, lo que me piden es lo mismo, pero en esta ocasión tenemos un coeficiente de rozamiento, que es 0,2. Y entonces va a existir una fuerza de rozamiento que tengo que calcular. Bueno, antes de nada, si volvemos a nuestro dibujo, aquí tendría que calcular ahora, tendría que pintar la fuerza de rozamiento. Siempre es importante el dibujo porque me va a ayudar mucho a la hora de resolver. La pintaría en sentido contrario al movimiento. Y siguiendo el mismo razonamiento que hemos hecho antes, ¿qué fuerza tengo que aplicar yo? Pues tengo que aplicar una fuerza tal que consiga que la velocidad sea constante. Por lo tanto, la aceleración nula, y eso me implica que la resultante en el eje del movimiento es 0. En este caso, la fuerza que tengo que aplicar va a ser igual en módulo a la suma de peso X más la fuerza de rozamiento. De manera que numéricamente va a ser igual a 490. Primero tengo que calcular la fuerza de rozamiento para poder sustituir, que es nu por la fuerza normal. Si vemos de nuevo nuestro dibujo, veremos que la fuerza normal coincide en módulo con peso Y. ¿Vale? Lo tenemos aquí porque en el eje Y solo tenemos esas dos componentes, de manera que son iguales numéricamente. Y esto es igual, a ver que lo vea, es igual a 848,7 newton. Ya sí que lo puedo calcular teniendo en cuenta nuestro coeficiente de rozamiento, 848,7 newton, que es igual a 169,74 newton. Bueno, ya casi que lo tenemos. Voy a rescatar la expresión que antes hemos desarrollado para el trabajo porque la puedo usar exactamente igual. La diferencia es que ahora el valor de la fuerza es distinto. Así que tendríamos 659,74 que hemos... no lo hemos calculado. Aquí 169,74 y esto es igual a esta fuerza a 659,74 newton. Ahora sí, 74 newton por la altura, que son 20 metros, entre el seno del ángulo, que son 30. Si hago este cálculo, obtengo este valor, 26.389,64 julios. Decimal arriba o decimal abajo. Ya sabéis que depende un poco de las aproximaciones que hagamos. Ese sería el valor del trabajo que me están pidiendo. Y con esto hemos acabado el problema.